Hoy vamos a adentrarnos en una verdad espiritual que puede transformar tu vida y tu fe. ¿Sabías que la sal, algo tan común y presente en nuestra vida diaria, esconde un propósito divino muy profundo? Mucho más que un simple condimento o conservador, la sal fue creada por Dios para ser una herramienta poderosa contra maldiciones y para atraer bendiciones. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿te has preguntado por qué usó esta comparación? Piensa en esto: cada grano de sal, pequeño y aparentemente insignificante, carga una autoridad espiritual que va mucho más allá de lo material. Desde el principio, en el Génesis, Dios creó todo con un propósito. Nada existe sin su voluntad. Él formó los cielos, la tierra, y también la sal. Pero no solo como un mineral, sino como un símbolo de pureza, preservación y renovación. Aquí está lo interesante: la sal no es solo un objeto físico, es una expresión directa de la creación de Dios, un reflejo de su poder y su propósito. Desde tiempos antiguos, este mineral ha sido usado para sellar pactos, purificar ofrendas e incluso como arma en batallas espirituales. Cada elemento creado, el fuego que consume, el agua que da vida y la sal que preserva, está en las manos del Todopoderoso para cumplir una misión divina. Ahora, detente por un momento y reflexiona: ¿has subestimado el poder que Dios colocó en algo tan cotidiano como la sal? ¿Conoces las 3 maneras en que puedes usarla para romper maldiciones y liberar bendiciones de abundancia en tu vida? En este video, descubrirás esas respuestas. Te invito a quedarte hasta el final, porque no solo entenderás el significado espiritual detrás de este poderoso mineral, sino que también aprenderás a usarlo correctamente, con fe y propósito. Este conocimiento tiene el poder de cambiar cómo enfrentas tus batallas y cómo vives tu fe. Así que respira profundo, abre tu mente y tu corazón, porque hoy revelaremos el poder oculto de la sal, un regalo de Dios para sus hijos. Prepárate para sorprenderte y experimentar una nueva dimensión de fe. Imagina por un momento todo lo que ves a tu alrededor: el fuego que calienta, el agua que da vida, la sal que conserva. ¿Has pensado alguna vez que cada uno de estos elementos tiene un propósito divino asignado directamente por Dios? Desde el principio de los tiempos, el Creador no dejó nada al azar. Cada elemento, cada molécula, cada aspecto de la creación tiene un rol específico en su gran plan. El fuego tiene el poder de consumir y purificar. El agua, en cambio, tiene la autoridad de dar vida y renovar. ¿Y la sal? La sal preserva, purifica y sella pactos. Es un instrumento tan importante como cualquier otro en las manos de Dios. Pero aquí está lo sorprendente: no solo los humanos tienen autoridad en este mundo. Las plantas, los animales y los elementos también fueron creados con un propósito divino. Cada uno refleja la grandeza del Creador. En la antigüedad, la sal no era solo un condimento, era invaluable. Conservaba alimentos, sellaba pactos de amistad y era utilizada como moneda. Pero su significado espiritual va mucho más allá. En la Biblia, Jesús hablaba en parábolas, usando ejemplos de la vida cotidiana para revelar verdades profundas. Sin embargo, no todo es simbólico. Elementos como el aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin dudar, pero cuestionamos el poder de la sal? Algunos piensan que la sal es algo asociado al mal, porque ha sido usada en rituales oscuros. Pero esta es una mentira del enemigo. La verdad es que el enemigo intenta corromper lo que Dios creó para el bien. Como dice en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero aquí hay una gran revelación: lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa su creación para cumplir su voluntad. Por ejemplo, el aceite de la unción, mencionado tantas veces en las Escrituras, no tenía poder en sí mismo. No era mágico. Su poder radicaba en la obediencia al ritual que Dios había ordenado. Y lo mismo ocurre con la sal. La clave no está en el elemento en sí, sino en cómo lo usamos, en obediencia y con propósito divino. Reflexiona sobre esto: si Dios nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos sin dudar. Entonces,
¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? No podemos ignorar esta herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando se usa de acuerdo a la voluntad de Dios. Quedarte conmigo, porque lo que viene a continuación te llevará a entender cómo usar la sal como un arma espiritual y cómo su propósito divino puede transformar tu vida. La sal es mucho más que un mineral, es un símbolo profundo que ha estado presente en la historia de la humanidad desde los tiempos bíblicos. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios usó la sal no solo como un elemento físico, sino como un reflejo espiritual de su pacto, su justicia y su propósito divino. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo la sal ocupa un lugar especial en los rituales, pactos y leyes de Dios. En Levítico 2:13, el Señor ordena a su pueblo: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la sal era vista como un símbolo de pureza, preservación y permanencia. Cada grano de sal que se usaba en las ofrendas recordaba al pueblo la fidelidad eterna de Dios y su llamado a vivir en santidad. Pero el significado de la sal no termina ahí. En 2 Crónicas 13:5, leemos sobre el pacto de sal que Dios estableció con David, un pacto que simboliza la perpetuidad de su promesa hacia los descendientes de David. La sal, con su capacidad de conservar y prevenir la corrupción, era el recordatorio físico de que los pactos de Dios son inquebrantables y eternos. Sin embargo, la sal también tiene un lado de juicio y justicia divina. Piensa en la historia de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, la esposa de Lot es convertida en una estatua de sal por desobedecer la instrucción de Dios. Este acto simboliza cómo la sal puede ser usada para preservar lo puro, pero también para marcar la corrupción y el pecado. En Deuteronomio 29:23, se describe cómo Dios castigó estas tierras con azufre y sal, dejándolas estériles como un recordatorio de su justicia. ¿Te das cuenta de lo significativo que es este mineral? Pero no solo aparece en el Antiguo Testamento. Jesús mismo hace una poderosa declaración en Mateo 5:13: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será restaurada? Aquí, Jesús nos está llamando a ser como la sal, a preservar la fe, a purificar el mundo a nuestro alrededor y a mantenernos firmes en nuestro propósito divino. Ahora, tal vez te preguntes: ¿cómo puedo aplicar este conocimiento en mi vida diaria? Es aquí donde entendemos que la sal no es solo un símbolo, es una herramienta que Dios nos dio para manifestar su poder en el mundo físico. En la Biblia, vemos cómo los profetas usaron elementos cotidianos como el aceite, el agua e incluso la sal en actos proféticos. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo purifica un manantial contaminado con sal, diciendo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ellas no saldrá más muerte ni esterilidad. Este milagro nos enseña que la sal, bajo la autoridad de Dios, puede transformar lo impuro en algo puro. Pero aquí viene la gran revelación: así como la sal purifica, también sella pactos y protege contra el mal. Muchos cristianos han olvidado o subestimado el poder espiritual de este elemento. Han dejado que el enemigo lo corrompa, asociándolo con prácticas oscuras. Sin embargo, la verdad es que la sal fue creada por Dios como un arma poderosa para sus hijos. En la actualidad, debemos recuperar este conocimiento y usar la sal con reverencia y fe. Esparcir sal consagrada en nuestras casas, nuestras ciudades o incluso en nuestras vidas personales no es superstición, es un acto de obediencia y fe, una declaración de que confiamos en el poder de Dios para protegernos, purificarnos y sellar su pacto eterno con nosotros. Reflexiona por un momento: si la sal fue tan importante en los tiempos bíblicos, ¿por qué no lo sería ahora? ¿Estás listo para recuperar esta herramienta divina y usarla con propósito en tu vida? Quédate hasta el final, porque en este video te mostraremos cómo aplicar estas verdades de forma práctica y con poder espiritual. La sal no es solo un mineral, es un recordatorio físico del pacto eterno entre Dios y su pueblo. No pierdas la oportunidad de descubrir su poder. Ahora que hemos explorado la importancia de la sal a lo largo de las Escrituras, es momento de detenernos y reflexionar sobre su verdadero significado y cómo aplicarlo en nuestras vidas. La sal no es solo un mineral,
ni simplemente un símbolo, es un arma espiritual que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero para comprender su verdadero poder, debemos mirar más allá de lo superficial y adentrarnos en el propósito divino que se esconde detrás de este elemento tan común y tan extraordinario. En la Biblia, la sal es un recordatorio constante del pacto entre Dios y su pueblo. Es un símbolo de pureza, preservación y compromiso eterno. En Oriente Medio, incluso hoy en día, la sal sigue siendo vista como un sello de amistad y fidelidad. ¿Sabías que en tiempos antiguos, dos personas que querían hacer un pacto comían juntas una comida sazonada con sal? Este acto no solo sellaba su acuerdo, sino que les recordaba que estaban haciendo una promesa delante de Dios, una promesa que debía cumplirse sin falta. El pacto de sal no es cualquier pacto. Es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. En Números 18-19, Dios declara: todo lo que los israelitas aparten como ofrenda sagrada a Jehová, lo doy a ti y a tus hijos e hijas como un estatuto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Este versículo nos muestra que el pacto de sal trasciende generaciones. No es temporal, es eterno. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, honrar este pacto en nuestra vida cotidiana? La respuesta está en la forma en que usamos la sal, no solo físicamente, sino espiritualmente. La sal debe ser consagrada a Dios. No puede ser utilizada de manera trivial o descuidada. Si vas a usarla como herramienta espiritual, debes hacerlo con fe, reverencia y obediencia. En muchas iglesias, es común esparcir sal sobre los diezmos y las ofrendas como un acto de purificación. Esto no es superstición, es un acto profético basado en Levítico 2:13. Al hacerlo, reconocemos que todo lo que ofrecemos a Dios debe ser puro y limpio. En nuestros hogares, la sal puede ser usada para declarar protección y purificación, esparciéndola en las entradas, orando y confiando en el poder de Dios para protegernos contra cualquier influencia maligna. Ahora bien, algunos pueden preguntarse: ¿es esto realmente necesario? La respuesta está en tu fe y en tu relación con Dios. La sal, como cualquier herramienta espiritual, no tiene poder por sí misma. Su poder radica en la obediencia y en la fe del creyente. Si usas la sal como un simple ritual sin comprender su significado, será un acto vacío. Pero si la usas con la intención correcta, como un medio para manifestar la autoridad de Dios en tu vida, entonces se convierte en un arma poderosa contra el enemigo. En este punto, es importante recordar que el enemigo siempre intentará corromper lo que Dios ha creado para bien. Muchas personas han sido engañadas, creyendo que la sal es un elemento maligno por su asociación con rituales oscuros. Pero esta es una estrategia del enemigo para robarnos una herramienta dada por Dios. La sal no es del enemigo, es de Dios, y es tiempo de recuperarla y usarla como Él lo planeó. La Biblia nos muestra que Dios siempre utiliza lo material para reflejar lo espiritual. Así como Eliseo purificó las aguas con sal, tú puedes purificar tu hogar, tu familia y tu vida espiritual. Así como los israelitas sellaron pactos con sal, tú puedes sellar tu compromiso con Dios, recordando que tu relación con Él es eterna e inquebrantable. Entonces, ¿qué estás esperando? No dejes que esta herramienta tan poderosa permanezca en el olvido. Recupera el propósito original de la sal, úsala con reverencia y fe, y experimenta cómo Dios manifiesta su poder en tu vida. Este no es solo un acto simbólico, es una declaración de fe y un recordatorio de que estás en pacto con el Creador del universo. Recuerda siempre, la sal no es un simple mineral, es un regalo de Dios. Úsalo sabiamente, con propósito y con un corazón lleno de fe. Porque cuando comprendemos el verdadero poder de la sal, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también fortalecemos nuestra vida espiritual y vencemos las obras del enemigo. Es tiempo de actuar y vivir en la plenitud de nuestro pacto con el Señor.